Y vamos a conversar con uno de los protagonistas ayer de la noticia, el señor Alberto de Belaúnde, congresista del Partido Morado, que, hay que decirlo, ha estado ahí luchando y peleando para lograr un consenso en el Congreso de la República que calmara las cosas en nuestro país. Sin embargo, ha sido también uno de los más activos con respecto a la desaparición de los muchachos, que gracias a Dios la lista se redujo considerablemente porque los muchachos desaparecidos fueron regresando a casa. Y quiero, antes de empezar con la entrevista política, hacer alusión todavía a estos dos jóvenes que no han sido ubicados. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Patricia. Me sumo a la pregunta, ¿dónde están Luis Alonso y dónde está Gabriel? Así es. Hay familias que los esperan. Y no solo esa pregunta, Patricia, sino qué pasó con varios de los que no llegaron a casa en varias horas. La información que se brinda es que algunos de ellos no quieren declarar respecto a lo ocurrido, y es importante que las investigaciones lleguen hasta el final. Efectivamente, y vamos a estar detrás de eso, Alberto, porque la crisis política terminó, pero todavía hay muchísimo que hacer sobre las consecuencias de este periodo que ha sido traumático para nuestro país. Pero vamos a lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República. ¿Fue difícil conseguir el consenso? ¿Cómo ha sido el trabajo parlamentario hasta antes de la votación, en que todo el Perú estaba en vilo esperando un resultado? Ha sido un trabajo intenso, un trabajo emocionalmente desgastante para todos los congresistas. Patricia, nosotros hemos estado desde el domingo en la mañana, pero con el sábado que todo el Perú ha tenido, ¿no? Y la madrugada del domingo, que ha sido muy difícil para todos. Así es. De hecho, ese domingo, pese a la situación de urgencia, pese a todo lo que estaba pasando, no fue posible lograr el consenso. Y es recién ayer que se puede lograr. Y yo quisiera hacer algo, Patricia, que no es muy habitual en política, pero quisiera reconocer la buena disposición y el trabajo de colegas de otras bancadas. Así es. En este proceso. Me viene a la mente, y toda lista es arbitraria. Entonces, estoy seguro que, y pensé mucho en decirlo no, porque sé que me voy a olvidar nombres y va a ser injusto, pero me combina de Alianza para el Progreso, y los amigos del Frente Amplio, Rocío Silva Santiesteban. Impecable el trabajo, Rocío, ¿no? Impecable. Sin duda, impecable. Y no quisiera olvidarme de más nombres, son los que me vienen ahora a la mente, porque son personas que entendieron, sobre todo ayer, la importancia de dejar la coyuntura de lado, la importancia de entender el momento en el que nos encontrábamos y hacer un esfuerzo especial de búsqueda de consenso, de desprendimiento de cualquier tipo de interés que pudiese existir. Carmen Omonte también, no puedo olvidarme de ella, cumplió un rol muy destacado. Y por supuesto también en la bancada, Zenaida Solís, Carolina Lizárraga, Daniel Olivares, Guino Costa, todo en el ánimo de buscar lo mejor por el país, así como otros muchos congresistas que lamentablemente no voy a poder mencionar sus nombres. Claro. Alberto, hay que decirlo, en estas 48 horas se forjaron carreras políticas futuras y se destruyeron otras, vamos a decirlo con todas sus letras. Así es la política, porque ¿Y tú me permites, sí, Pati, una reflexión? Te la pido después de la pausa para no estar apurándote. Listo, vamos a la pausa. Así piensa bien tu reflexión. Vamos a una pausa, estoy fastidiando, Alberto, y regresamos inmediatamente. Con el congresista Alberto de Belaúnde del Partido Morado, que nos estaba comentando lo arduo que había sido el trabajo dentro del Congreso de la República para llegar a un consenso. Mencionó
los nombres. Él mismo dice que probablemente se olvide de algunos, pero ya los iremos recordando y los iremos reconociendo, de personas que pusieron de su parte para que finalmente esta crisis que se había generado por la ausencia de poder terminara. Y me dijiste, Alberto, que si te permitía una reflexión, y te dije que por supuesto que sí, así que le escuchamos con atención. Muchas gracias, Patricia. Sí, yo el miércoles 11, la Comisión de Justicia, pedí citar al señor Jorge Lam, que es subcomandante general de la policía. Esto debido a la represión que había ocurrido, represión irracional, con un uso desmedido de la fuerza en las manifestaciones del lunes y martes, ¿no? Esto es mucho antes de lo que ocurrió el fin de semana. Y la reacción de parte de la Comisión de Justicia fue una reacción desbocada, virulenta. Quisieron centrar el debate en la vacancia, que era un tema que yo no estaba discutiendo. Y yo me quedé con un sinsabor muy grande, el cual tengo hasta el día de hoy, porque me pregunto, no sé, si hubiese argumentado tal vez más, si hubiese sido más enfático, hubiésemos podido tener a este señor en la comisión antes del fin de semana, y tal vez se hubiese logrado evitar parte de las cosas que ocurrieron. Y la reflexión, Patricia, es que cuando vemos un tema de derechos humanos, no es un tema político, no es un tema ideológico. Como yo expliqué después de ese día en entrevistas, podría haberse tratado de represión policial en una marcha con Mis hijos no te metas. Así es. Y lo hubiéramos tenido que reclamar igual. Porque no es que uno ve el tema de la marcha y en base a eso se define si es que hay derechos o no. Los derechos humanos los tenemos todos. Entonces, yo espero que todos los colegas y en general podamos reflexionar sobre la necesidad de quitar esa mirada de dónde viene para ver si es que lo defiendo. Así es. ¿No? Bueno, y evitaríamos muchas situaciones difíciles. Terrible, además, que la lista alterna que finalmente se tuvo que retirar porque no era del todo legítima, estuviera encabezada por una persona que había hablado de esa manera, ¿no? O sea, más allá de la persona, de la señora María Teresa Cabrera, creo que el gesto de colocarla como cabeza de lista como propuesta para que llegara a la presidencia de la República, a una persona que había despreciado y se había referido de esa manera a los manifestantes, es una forma de decir: lo que pasó no nos importa tanto, o no nos importa nada, ¿no? Era un mensaje muy difícil feo, ¿no? de procesar. Sí, muy difícil de procesar, que creo que, bueno, esperemos que hayan entendido que no se puede actuar así. Y que tal vez, Alberto, también a sumarme a tu reflexión en el sentido de que no mueren peruanos en todo el Perú, producto de represiones policiales por marchas ambientales, por marchas por conflictos contra mineras, en fin, por marchas por de pronto protestas en las que se toma algún espacio público y nos estamos acostumbrando, Alberto. Y nos estamos acostumbrando, está normalizado, tú bien lo has señalado, en los conflictos socioambientales en el país mueren peruanas y mueren peruanos todos los años. Y no les damos la debida atención a estos dramas personales y familiares. Así es. Y es muy fácil poner etiquetas, Patricia. Yo estoy viendo y me di cuenta, además, con todo el debate que tuvimos sobre Escazú, y donde se involucran los defensores ambientales y defensores de derechos humanos, es muy fácil poner etiquetas de antimineros o terrucos o fachos de otro lado, en fin, todo el mundo tenemos etiquetas. Y la etiqueta no solo es un gran acto de flojera, de querer entender la complejidad que hay en cada tema, sino es también una muestra de falta de empatía, de no querer entender al otro, cuál es su agenda, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cuál es su antecedente que lo lleva a ese lugar. Y creo que el avanzar en quitar estas etiquetas y desarrollar una suerte de metodología mínima de empatía nos haría a todos un poquito más humanos. Por supuesto que sí. Lo que se viene, Alberto. Bueno, el día de hoy, en la tarde, a las 4 de la tarde, es la juramentación del presidente del Congreso, Francisco Sagasti, como presidente de la República, como presidente encargado. Y el día de hoy también
según tengo entendido, después de esta ceremonia, tal vez en la noche, la juramentación del gabinete de transición. Uh-huh. ¿Y qué planes tiene? Bueno, esto no es hay que señalarlo y tal vez sería bueno precisarlo. Este no es un gobierno del Partido Morado. No, por supuesto que no. Yo recuerdo que Valentín Paniagua lo decía mucho en el proceso anterior. Por cierto, ayer se cumplieron exactamente 20 años desde que Valentín Paniagua asumió la presidencia del Congreso. Así es. Hace una coincidencia en la efeméride muy, muy emocionante. Y quiero aprovechar también para recordar a alguien que fue clave en ese proceso, que es Henry Peace, mi querido profesor y congresista destacado, que siempre impulsó consensos y siempre buscó el camino institucional para iniciar la transición. Uh-huh. Creo que su ejemplo nos ha inspirado a muchos estos días. Pero este no es un gobierno del Partido Morado, ni pretende serlo. Uh-huh. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro, y es algo que se va a manifestar de manera evidente en la conformación del gabinete. Así es. Y vamos a esperar ese gabinete. Y, por supuesto, una última pregunta, Alberto, el rol del Congreso, porque el rol del señor Sagasti y su gabinete queda claro, llevar al Perú al 28 de julio del 2021 en lo mejor posible, dadas las circunstancias. ¿Qué esta vez tendremos un Congreso que acompaña este proceso, o que va a usar el Congreso como una plataforma política con probablemente leyes populistas? Está por verse. Tremendo suspiro. Yo confío en que hay una reflexión. Yo veo a varios colegas y sé que la reacción de la gente a veces es de irritación. Uh-huh. Pero yo escucho a varios colegas pidiendo disculpas, sí. Patricia. Eso es poderosísimo. Rarísimo en nuestro país, Alberto. Y rarísimo. Además muy raro. Y no hay que despreciarlo. Yo también pienso. No hay que despreciarlo. Yo siempre, a veces me dicen que soy un poco ingenuo, pero yo siempre creo al final en las personas, y si detrás de esos pedidos de disculpas hay un sentimiento sincero, creo que puede ser el inicio de un capítulo más positivo, más constructivo. Y además el Congreso queda en muy buenas manos, ¿no? La mesa directiva de Francisco, que son todos congresistas que no apoyaron el proceso de vacancia, es una muy buena mesa directiva, ¿no? Queda en manos de Mirta Vázquez, una defensora de derechos humanos reconocida. Está Lucho Roel, que también ha tenido un rol destacado, ponderado estos meses. Está Matilde Fernández, que viene del Cusco con una energía y unas ganas de representar a su tierra y sus reivindicaciones, que es realmente emocionante. Así es. Entonces, esta es una muy buena mesa. Entonces, es la oportunidad de un cambio de actitud. Hay varias bancadas que están haciendo cambios en vocerías. Así es. Creo que hay un ánimo de empezar de nuevo las cosas que hay que saludar y reconocer. Así es, y si no permitimos que la gente cambie y seguimos acorralándola con dejándolos en el pasado, entonces ¿de qué sirve la redención? ¿No es cierto? Si las personas y los grupos quieren actuar mejor, pues permitámosle y démosle la oportunidad. ¿De acuerdo con Alberto? Recordemos, Patricia, que los 8 meses del gobierno de Paniagua fue con el mismo Congreso, claro que sí, que del año 2000, ¿no? Uh-huh. Entonces, las posibilidades de hacer las cosas bien existen. Y yo no quisiera terminar la entrevista, porque ya empecé a escuchar la música de fondo, sin reconocer, por supuesto, el trabajo de la generación del Bicentenario. Por supuesto que sí. Estos miles de jóvenes que con valentía, con indignación, al mismo tiempo con alegría y creatividad, se han manifestado de muchísimas formas esta semana. Sin ellos, este resultado no se hubiese conseguido. La protesta ciudadana, la protesta pacífica funciona. Es un derecho fundamental que enriquece la democracia. Aquí es como el Oscar, te ponemos la música, tenemos que... Gracias, Alberto, un abrazo. Muchas gracias, Patricia. Gracias por el trabajo. 7:29 minutos de la mañana.